muy breve a lo que planteó el colega Félix Terán. El tema de la reserva legal está en la Constitución, para los servidores públicos y para los ciudadanos también. El artículo 237, parágrafo 2, numeral 2, dice: guardar secretos respecto a las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. El procedimiento de calificación de la información reservada estará previsto en la ley. Esto no es deseo de la doctora Julieta Montaño, de ningún panelista, de que salga la ley. Esa es una facultad privativa del Estado. Si desea establecer límites, restricciones, tiene que hacerlo mediante una ley expresa, ¿no es cierto?, específica. No puede ser por decreto, es una de las conclusiones que estamos llegando. Creo que en ese sentido, ahora, en cuanto al ámbito del periodismo, el periodismo se considera también un servicio público, pero de desempeño particular. El periodista es un canalizador de la comunicación entre la sociedad y el Estado. En ese nivel tampoco aspira a que les regulen pues, el derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, libertad de opinión, todo lo que consagra la Constitución. Pero si el Estado quisiera establecer alguna restricción o limitación, puede hacerlo. Eso no lo vamos a impedir porque es una facultad privativa del Estado. Pero tiene que hacerlo a través de disposiciones que están enmarcadas a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad. No puede hacerlo por decreto. Eso, gobernar por decreto, ya se ha hecho una costumbre, digamos, en el actual gobierno, y eso no es posible. Porque además, la clasificación de la información pública reservada, secreta, confidencial o de cualquier otra naturaleza, tiene que hacerlo el legislador, tiene que cumplir con esa función. Caso contrario, no vamos a poder ni acatar ni respetarlos. Y en el caso del proceso penal que habían iniciado los dos periodistas, la directora y el redactor del periódico La Razón de la Paz, esos dos delitos, revelación de secretos, espionaje, no tiene base de sustentación ni la tipificación. Si hablamos en derecho no hay pues las bases para ello. Ese proceso nació muerto, no va a terminar en nada. Ni lo que vaya a ocurrir a nivel de la Corte Internacional de la Haya va a afectar porque ese proceso nació sin base, sustentación y fundamentación adecuada a lo que establece la legislación penal. ¿Quién nos podría explicar en qué consiste revelar secretos de Estado, espionaje, con una nota periodística, con una crónica periodística que tiene una naturaleza y un enfoque distinto? Yo creo que ni los redactores, los abogados o quien se ha inspirado han tomado en cuenta los géneros periodísticos que manejamos en distintos medios de comunicación, ya sea periodismo escrito, televisión, radio, etc. En realidad no hay materia justiciable para poder condenar, sancionar a un periodista como el caso que estamos tratando. Gracias, doctor Lizárraga. Estamos en rondas finales hemos habilitado un momento de preguntas. Si es que las preguntas versan sobre otros temas, podríamos excepcionalmente abrirlas, pero creo que los puntos se han debatido. Lo que podríamos hacer es, si es que hay puntos demasiado disidentes, con la apertura propia del Instituto de Estudios Internacionales, abrir la posibilidad que se escriban artículos y que se publiquen en la revista del Instituto con estos puntos disidentes, porque de todos modos el tiempo estamos al límite y estamos ya fuera de la programación. Mientras tanto les ruego paciencia si es que hay posiciones disidentes y manifestamos como Instituto de Estudios Internacionales la posibilidad de escribirlo y en función a eso hacer un debate más profundo, un debate que pase por este elemento escrito. Mientras tanto, les ruego, vamos a continuar con la ronda de intervenciones finales. Cada uno de los panelistas va a tener un minuto para poder cerrar las intervenciones y entre tanto le cedo la palabra a la doctora Marianela Salazar. Muchas gracias, Sergio. Bueno, terminando un poco, fue una manera de mis inquietudes averiguar qué opinaba, cuál es la postura chilena respecto a este conflicto con el periodista. Y si ustedes pueden encontrar en la página de Relaciones Exteriores de Chile, en el audio, en uno de sus audios, justamente está la entrevista al ministro Muñoz,
de Chile, el cual especificaba, le hacía la pregunta, ¿usted cree que este artículo ha merecido cierta atención por parte del Estado boliviano y la denuncia como un proceso penal para el periodista? El ministro se solamente dijo esto, bueno, es por parte del Estado determinar si es que este ciudadano, este periodista ha de alguna manera afectado a su seguridad y demás, pero no corresponde al Estado, ¿verdad?, definir eso. No le correspondía a él como ministro de Relaciones Exteriores en Chile definir si estaba bien o no. Pero me voy al hecho de que él va explicando en audios, artículos, algunos de ellos hemos publicado en la revista, sobre la postura que tiene sobre este conflicto. Mucho de lo que él dice está reflejado también y va incluso en las hipótesis que hemos trabajado desde el Instituto sobre Actos Unilaterales. Él va como dándonos una pequeña explicación desde la postura chilena. Entonces, sobre este caso en especial, ¿qué me gustaría, acá como la mayoría creo que son periodistas, deberíamos nosotros como abogados también apoyar y aportar un poco a la protección que los periodistas tienen sobre este tipo de temas? En este caso, hasta donde conocemos, no podemos por el momento ver la denuncia, la querella contra el periodista, pero se lo está acusando para que él revele la información de quién le ha comentado estos actos o estos hechos que han sucedido durante la redacción de la demanda boliviana de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, esta protección es un ataque, uno, para la libertad de expresión que hemos explicado aquí, desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista del derecho interno también, pero también esto, visto desde este lado, hay un informe, una relatoría especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la doctora acababa de explicar. En uno de esos puntos, el A.3, dice que es la obligación del Estado respetar el derecho de los periodistas a reservar sus fuentes de información, apuntes, archivos personales y profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Que el periodista tiene todo el derecho de proteger su fuente y por tanto no puede ser hostigado, no puede ser atacado con un proceso penal, en este caso, como hemos dicho acá, incluso muy injustificado, sin ningún argumento aparentemente desde el derecho interno y el derecho internacional. Una de estas varias, existe sí hay mucha jurisprudencia sobre el caso, pero me gustaría citar una que está justamente en esta relatoría especial, que dice: lo esencial de esta protección podría distinguir a las fuentes de colaborar con la prensa para informar a la población sobre sus asuntos de interés públicos. Acusa del rol vital de vigilancia que desempeña la prensa podría verse frustrado y su capacidad de brindar información precisa y confiable se vería menoscabada. Entonces aquí vemos que con esa jurisprudencia este derecho sí es protegido y debe ser protegido por parte del Estado hacia el periodista y hacia la fuente del periodista. Esto vemos en el Tribunal Europeo de 2000 del caso Woodville versus United Kingdom. Entonces, ustedes como ven, y a forma de concluir, me gustaría también que, aquí me imagino hay varios periodistas, nos gustaría también como instituto recepcionar y tal vez alguno de sus artículos sobre este caso, sobre este punto, y de alguna manera en el instituto podríamos también abrir otro escenario, otros campos para debatir algunos puntos interesantes que así ustedes los alzaran. Gracias. Gracias. En nuestra ronda de intervenciones va a seguir el doctor Bizaga, después seguimos con el doctor Alba y terminamos con la doctora Julieta Montaño. Doctor Bizaga. De manera muy resumida, hemos prometido que a la finalización de este evento haríamos conocer algunas conclusiones. Probablemente hoy vamos a darles algunas líneas generales, pero después vamos a dosificar para luego difundirlos en los medios de comunicación social. Una primera conclusión me encuentro entre los panelistas y quienes estamos en este salón, de la necesidad de tener una ley que clasifique la información pública de carácter reservado, secreto, confidencial, y debe ser regulado mediante una ley expresa y bajo ninguna circunstancia a través de decretos o resoluciones ministeriales, ¿no? Segundo, que el Decreto Supremo 2000 del 16 de mayo del 2014
en la forma como establece restricciones de carácter confidencial reservado, contraviene las disposiciones expresas de la Constitución Política del Estado, motivo por el cual puede ser motivo de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Tercero, el secreto en materia de prensa es inviolable, tanto consagrado por la Constitución como la ley especial, la ley de imprenta. Por tanto, ningún órgano jurisdiccional puede obligar al periodista a revelar su fuente de información. El periodista finalmente tiene derecho a guardar silencio, que es una garantía constitucional que ha establecido el Tribunal Constitucional. Es como en cualquier proceso penal. Si no desea declarar, puede mantener silencio y no está obligado a declarar, ni contra sí mismo ni contra nadie. En consecuencia, en este proceso penal que se ha iniciado en La Paz, perfectamente el periodista que está siendo procesado junto a la directora puede guardar silencio, que es una garantía constitucional. Gracias, doctor Beizán. Doctor Alba. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dicen mis colegas. Creo que está claro que el señor Procurador General está errando en el proceso que ha iniciado en la ciudad de La Paz, más allá de la voluntad autoritaria o no. Me gustaría también hablar de ese tema. Por lo tanto, tiene que estar claro que las metidas de pata en términos jurídicos no se solucionan por la terquedad, sino porque las normas, como está ampliamente expresado aquí, inciden sobre ello. Entonces, creo que debe quedar claro eso como conclusión importante. Sin embargo, me gustaría hacer un poquito de sentido contrario en dos notas. Una primera nota: la diplomacia en el mundo entero siempre se ha movido bajo criterios de reserva de Estado. Acuérdense un poco de la historia. Son gigantescas las metidas de pata, los problemas que se generan a raíz de conflictos territoriales, poblacionales o de interés económicos entre los estados. En la modernidad creo que todas las guerras tienen origen en algo así, y por lo tanto la diplomacia tiene una vieja práctica, no por ello buena, pero vieja práctica, con lo relativo a la reserva de sus actuaciones y de las negociaciones internacionales y de las acciones internacionales, que creo que hay que tener en cuenta en la historia de la diplomacia. Y el concepto de orden e interés público, que creo que es algo que ha quedado un poco flotando en las cosas que hemos dicho. Desde mi punto de vista, el orden o el interés público está muy ligado a la cultura política, porque tiene que ver con el imaginario social, con el modo que decíamos hace un rato. Por ejemplo, en Bolivia conseguimos la controversia con Chile, porque la controversia con Chile no es solo el litigio, la acción ante la Haya, sino el modo en que el imaginario boliviano concibe el problema, y que sí se puede considerar de muchos modos o de varios modos de interés público, no solamente de interés estatal. Pero creo que eso merece un tratamiento que sigue estando muy descuidado en Bolivia. O sea, no es suficiente el hacer la acción legal, buena o mala. Se necesita educar a la población boliviana en el sentido de informarle de cuáles son los extremos, las esquinas de este interés público, sea bajo las perspectivas reivindicacionistas, sea bajo las perspectivas pragmáticas, sea bajo la reserva constitucional, legal, diplomática, etc. Y creo que es algo que está faltando. Entonces, desde mi punto de vista, son algunas aristas que todavía se podrían detallar, más allá de mi plena coincidencia con las opiniones de mis colegas que me han antecedido en el